Hay heridas que no duelen en la piel, sino en el tiempo. Hay sombras que no siguen nuestro cuerpo, sino nuestros recuerdos. Hay monstruos que no nacen afuera, sino dentro. En Stranger Things, Vecna no es simplemente un villano, sino es la forma que toma el trauma cuando se cristaliza. Es el eco de aquello que nunca sanó. Es la manifestación de la sombra más profunda, esa que Jung ha dicho que cargamos todos. Vecna no viene del mundo del revés, viene del mundo interior, del rincón donde guardamos todo eso que se quiere evitar, de lo que no queremos sentir. Viene del silencio que se acumula. Vecna es como un arquetipo de la sombra, no es un monstruo externo. Vecna es el trauma que toma forma física. Es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, eso que negamos, eso que nos da vergüenza, eso que no nos atrevemos a mirar, es lo que ocultamos, lo que negamos. Y no representa la oscuridad ajena, sino la propia. Y es ahí donde reside su poder, que no es un poder físico, sino un poder psicológico. ¿Por qué? Porque invade memorias, porque tuerce las cosas que nosotros creemos, porque además es una jaula del alma y además revive dolores, revive todas esas cosas que han calado bien profundo y que nos hacen doler tanto. Él está ahí para paralizar el alma, esa sombra que hace que se paralice todo eso que somos. Y una cosa muy importante, Vecna no mata cuerpos, sino destruye las identidades. Vamos a ver cuál es el origen de Vecna, que en realidad su nombre es Henry Creel. Es el niño, podemos decir que es el niño que observó demasiado. Henry Creel nació con una herida invisible, con la lucidez sin guía. Y es que él vio la falsedad familiar, vio las máscaras de la sociedad, vio además el sufrimiento silencioso que había en los adultos que lo rodeaban, veía la falta de sentido en un montón de cosas a su alrededor y sobre todo la falta de sentido en ciertos aspectos sociales. Y eso él no pudo soportarlo. Y su caída no inicia con violencia, sino que inicia con abandono. Inicia con una soledad emocional. Y hay una cosa que es muy interesante. El germen de Vecna no es el odio, sino algo mucho más aterrador. Es el vacío. Es la desconexión y la falta de pertenencia. Cuando Bremer lo transforma en uno, ese vacío del que estábamos hablando se vuelve abismo. Esa sombra se hace cuerpo y ese dolor se convierte en su identidad. Y en el momento en que Leven lo expulsa al mundo del revés, no desaparece, no es que muere Vecna, sino se cristaliza. Y ahí es donde nace Vecna. Y ahí es donde el trauma se convierte en forma, donde el pasado se vuelve eternidad, porque ya vamos a ver este tema del tiempo que él maneja y cómo lo maneja, y el dolor deviene en destino. O sea, es como que está sí o sí, lo que él toca, todo lo que él hace va a ser siempre doloroso, va a revolver el dolor en el otro. Y es que Vecna no controla el tiempo cronológico, lo que controla es el tiempo interior, el tiempo de cada uno. O sea, es como mete esa fantasía en las personas, como que detiene el tiempo de ellos, de cada uno. ¿Por qué hablábamos esto? O sea, ¿qué relación tiene esto que yo les decía como que revuelve el dolor? Y lo que hace es desde la mente del otro, como que detiene en el momento de la vida de la persona más doloroso,
El momento más doloroso que esa persona haya vivido, ahí es donde detiene el tiempo y hace que ese pasado se vuelva como un presente eterno. Y ahí es donde está el trauma, reside ese trauma, como que es ese pasado que se hizo presente, que la emoción que no se termina de disolver, el recuerdo eterno que viene una y otra vez y se repite, pero no es un recuerdo agradable, es el reloj que se niega a avanzar. Y es por eso que sus víctimas no desaparecen rápido, no mueren rápido. ¿Qué pasa? Es como que reviven una y otra vez, o sea, mueren reviviendo todas esas cosas traumáticas, dolorosas. Ahora vamos a ver a los personajes como espejos de Vecna. Primero tenemos a Eleven, que es la luz herida, y ella representa la posibilidad de integración de la sombra. O sea, ella es la antítesis de Vecna. ¿Por qué? Porque ella no reprime su dolor, ella lo enfrenta, lo procesa y desde ese dolor se reconstruye. O sea, Vecna y Eleven son el mismo espejo pero invertido. Max representa como el duelo traumático y ella es, diríamos, la víctima perfecta. ¿Por qué? Porque siente culpa, porque se limita a estar en silencio, no hablar lo que le pasa, porque además ella es como que se siente perdida y sobre todo lo que hace es autocastigarse, y eso es como que deja el espacio para que Vecna, la sombra, entre. Después tenemos a Will, que es el portal emocional, y Will es el primero que abre la grieta, o sea, es el primero que abre esa grieta entre mundos, diríamos. Y ¿qué pasa? Él es el niño vulnerable, es el niño que es sensitivo, intuitivo, es el que como el que siente todas las cosas que le pasa a los personajes, a quienes lo rodean. Su sensibilidad conecta con el inconsciente colectivo y su trauma, el trauma que él tiene, abre el mundo. Y después tenemos otros personajes como Nancy, que es la culpa reprimida, o tenemos a Hopper, que es el trauma paterno, o tenemos a Dustin, que es la memoria emocional. ¿Y por qué todos estos personajes resuenan con Vecna? ¿Por qué? Porque todos comparten mismas cosas, tienen heridas, tienen pérdidas, han sufrido pérdidas, traumas, sienten culpa y tienen muchos miedos internos, que es lo que necesita Vecna para poder subsistir, para poder existir. Y es que cuando hay traumas que no se han integrado, cuando hay traumas que no hemos superado, es como que eso aparece una y otra vez. O sea, es como se vuelven a revivir las cosas una y otra vez. Y es como que la sombra aparece, es como que no logramos soltar todo lo que tenemos que soltar. Y eso es como que si se retroalimentara todo el tiempo esa sombra, ese miedo, esa culpa, todo eso que se siente. Cuando hablamos de sombra es esto que cargamos todos, o sea, todos cargamos con recuerdos que evadimos, cosas de las que nos sentimos culpables, cosas de las que nos sentimos avergonzados, heridas que no terminan de cicatrizar porque las dejamos ahí abiertas, esas situaciones que no le encontramos respuestas, emociones que no terminamos de decir. O sea, todos cargamos con estas cosas que hacen que sintamos como mucho peso en nosotros y hace que no podamos conectarnos con quienes somos realmente. Y ahí es donde dejamos entrar lo que decimos que es la sombra. ¿Por qué? Porque todo eso son miedos también y sobre todo son cosas que nos paralizan, que no nos permiten avanzar ni terminar de conocernos. Jung decía, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino, y eso es Vecna, es lo no consciente volviendo desde el abismo. Vecna es la parte reprimida de todos.
sea, él en realidad lo que está representando no es su oscuridad, sino es la oscuridad de todos. Hay una escena en Stranger Things que es, no recuerdo qué temporada, pero que es muy muy buena y muy vista, y la verdad que está muy bien lograda. Incluye una canción, por eso también sabe que me llama mucho la atención. Y en esa escena podemos empezar a ver que no todo está perdido y hay algo que salva el mundo, diríamos, que salva al alma, y esa vibración es la música. Porque cuando todo parece perdido, cuando Vecna invade el mundo de Max, porque recordemos que Max sentía mucha culpa por lo que le había pasado a su hermanastro, ella se culpaba, sentía que podría haber hecho más, o sea, es como que todo el tiempo se estaba preguntando por qué el hermano tendría que haber sido ella. Bueno, ahí es donde entra como víctima perfecta, diríamos, de Vecna, para que él invada sus recuerdos, sus pensamientos, su mente. Entonces, cuando él logra hacer eso, la escena vemos que todos se preguntan qué hacer, cómo pueden salvarla a Max en ese momento. Y cuando ya parece que está todo perdido, a alguien se le ocurre, a uno de los personajes, se le ocurre ponerle los auriculares y hacerla escuchar una canción. Pero no cualquier canción, sino la canción que ella sentía le gustaba más, su favorita. Y es una canción que es una canción que es muy simbólica, muy ideal para lo que a ella le está pasando, justamente para todo el dolor que ella sentía. O sea, esta canción es como una expresión de su centro emocional. ¿Por qué? Porque en la canción se habla del deseo de cambiar el destino, de ponerse en el lugar del otro, de poder intercambiar lugares para poder entender qué es lo que le está pasando a la otra persona. Y sobre todo es esto, como intercambiar un lugar con alguien que ya no está, como a ella le pasó con su hermano. Y la canción, en ese sentido, con todo lo que les estoy diciendo, qué significa, dice todo aquello que Max no está pudiendo decir. O sea, es una manera de expresarse maravillosa a través de esta música, de la música, y es ahí como esa vibración activa el recuerdo y la hace sentir viva todavía. O sea, aún estoy viva, estoy acá. Y ahí la música no tiene una función de entretenimiento, sino que tiene una función espiritual. ¿Por qué? Porque le sirve de guía para expresarse, para poder sacar el dolor, para poder decir todas aquellas cosas que ella no puede decir. Y en ese acto de inconsciencia, cuando Vecna la tiene así, es como si la canción lograra sanarla, ¿sí? O sea, es como que la rescata, o sea, logra rescatarla de ese momento terrible en donde Vecna está como impregnando toda su cabeza, toda su mente, sus emociones en sombra. O sea, todo su ser lo está convirtiendo en sombra. Y ahí cuando la rescatan es como toma mucha más fuerza y se fortalece su ser, pudiendo haber expresado todas aquellas cosas que no podía. Y es que podemos ver ahí a Vecna, que ha tenido una función en Max diferente a la de destruirla, sino que es como que le hubiera revelado algo. O sea, es como que hizo una revelación en su vida. ¿Por qué? Porque la obligó a mirar su herida, su propia herida, pero no para regodearse en la herida, sino para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque la sombra no es una enemiga. O sea, la sombra bien gestionada, la sombra es maestra, nos enseña todas aquellas cosas que no queremos ver, todas aquellas cosas que estamos evitando por dolor, pero al evitarlas es como que el dolor se acrecienta, es como que el vacío se hace más grande y nos seguimos perdiendo en eso y no podemos vivir en nuestro aquí y ahora siendo nuestra mejor versión. Porque como decía Jung, que les dije antes, si no la enfrentamos, se termina volviendo destino. Pero si la vemos, logramos transformarnos
y convertirnos en una versión más legítima de nosotros mismos. Tal vez el verdadero terror de Vecna no es su monstruosidad, sino cómo ha perdido la humanidad, o sea, cómo se ha deshumanizado. Su historia es una herida que nunca terminó de cerrar. O sea, él quedó inmerso y quedó pegado en un momento del tiempo en el que suena el dolor una y otra vez. Es como que revive ese dolor una y otra vez y no puede salir de ese bucle. Ese niño súper sensible, muy intuitivo, que nunca pudo entender lo que vivía, lo que pasaba a su alrededor y para qué pasaban todas esas cosas. No podía entender toda la desconexión que había entre todos, y es como que él también se fue haciendo su coraza, se fue haciendo un personaje, y cuando ocurre todo lo que ocurre, esa tragedia, es como que ahí se hubiera terminado como de consolidar ese personaje tan tenebroso en el que se convirtió. Y es que Vecna no domina el tiempo, sino es que él está perdido en el tiempo y está encerrado en un segundo eterno donde nada puede sanar. Y por eso cuando él ataca a sus víctimas, diríamos, a las personas que él ataca, es como que convierte la memoria en una cárcel. Es como si encerrara a la persona, ¿sí? Como sus memorias las encerrara en una cárcel que no pueden salir de ahí, y además congela la vida en el pasado. ¿Por qué? Porque es como que él nunca pudo volver de su pasado. Entonces hace lo mismo, es como que repliega su dolor, lo que a él le pasó, en otros. Es como si él proyectara en nosotros, y es como las víctimas, a las personas que él agarra, reviven su dolor. ¿Por qué? Porque él revive constantemente, día a día, todo eso que le pasó. Y muy en el fondo, quizás Vecna no quiere destruir el pasado. En realidad lo que él quiere, y quizás en el fondo Vecna no quiere destruir el presente. Lo que él quiere es como detenerlo, porque para que nadie más pueda avanzar si él no puede avanzar. Entonces es como yo no puedo, voy a hacer que los demás tampoco puedan seguir avanzando. Y es ahí donde reside su tragedia. El tiempo avanzó, pero él no pudo avanzar. Entonces es como que él no pudo seguir con sus cosas, con su vida. Entonces es como que ahí es donde reside su máximo dolor. Se quedó solo en el eco de lo que fue en algún momento, y en el reflejo roto de un pasado que nunca pudo terminar. Y ese es el destino, o sea, eso es lo que pasa cuando la herida la dejamos ahí y no le damos la atención que necesita, la herida emocional que él tenía. Es como cuando uno no mira algo, lo dejamos, lo ponemos ahí. Bueno, en algún momento eso se va a hacer cada vez más grande. Y en este caso pasa eso. Es como que al no poder sanar esa herida, es como que todo se detuvo. Y el tiempo es como que quedó para siempre en ese instante. Bueno, y quizás el mensaje más profundo de este personaje y de la serie, o sea, el personaje que interpreta en la serie Stranger Things, quizás sea que todos tenemos un instante del que no pudimos salir, ese recuerdo doloroso, eso que nos hace, que es como que sigue ahí una y otra vez y ni siquiera queremos mirarlo. Y quizás el mensaje sea ese: empecemos a mirar las cosas que nos dan dolor, empecemos a darle luz a eso que nos pide luz, a darnos un abrazo, a consentirnos, a tenernos más paciencia, más amor, a hacer visible aquellas cosas que, aunque nos duelan, son necesarias hacer visibles para poder sanarlas, para poder atravesarlas. Quizás Vecna nos está recordando todo eso, nos recuerda que el tiempo no solo sana si lo atravesamos, o sea, si no nos quedamos. ¿Por qué? Porque una parte simbólica es esto de él está en el pasado, o
O sea, no puede seguir, no puede avanzar. Y si uno no puede avanzar, no podemos seguir. Si no podemos seguir adelante, si no podemos vivir en el presente, en el hoy, como si no nos pudiéramos hacer cargo de nosotros. Fácil, vivimos en el pasado para no poder hacernos cargo de lo que nos está pasando. Entonces, un poco Vecna nos está recordando eso, ¿no? De que bien el tiempo no existe, ¿no? Todo es muy relativo. Como que vivir anclados atrás en lo que ya pasó, en lo que nos hicieron, en cómo nos sentimos, en todo eso, hace que no podamos dar nuestra mejor versión del aquí y el ahora en el hoy, porque seguimos cargando mochilas que ya no van. Bueno, y también esto nos recuerda que la sombra está bueno integrarla, mirarla para poder integrarla. Algo esperanzador que también nos está mostrando es que incluso en la oscuridad más profunda, cuando sentimos que está todo perdido, a veces suena esa canción que nos hace volver al presente, nos hace sentirnos más reconfortados. A veces es la canción correcta, a veces es el vínculo correcto, aparece la persona que te hace volver a tu aquí y ahora. A veces también se nos despierta una memoria amorosa, un recuerdo divino de amor que nos despierta, que nos hace volver a nuestro eje. Siempre lo que nos está mostrando es que siempre hay un camino de regreso. Siempre podemos volver, incluso para quienes se sienten perdidos, incluso para aquellos que sienten que se quedaron atrás, siempre hay un camino para volver. Eso hay que tenerlo presente y ir en busca de. Y siempre hay un camino de regreso, incluso para aquellos que siguen atrapados en el ayer. Porque lo que hay que recordar es que nadie merece quedarse atrapado o anclado en el dolor, incluso hasta ni siquiera Vecna, el monstruo de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo análisis. Si les gustó, no se olviden de compartir, ponerle me gusta, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales y comentar. Decirme si te gustó este análisis y qué opinás, qué pensás, si le faltó algo. Y bueno, si te sentiste identificado con todo esto que hablamos, bueno, también podés comentar. Bueno, y nos vemos en el próximo video.